Hermanos y amigos, saludos en el nombre de aquel de quien Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Salmo 112 nos presenta la prosperidad del que teme al Señor. Y dice en el versículo 1, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y lo primero que vemos aquí es otro nivel de deleite en los mandamientos de Dios. Dice mucho. Es bueno cumplir los mandamientos de Dios. Es bueno temer a Dios. Y es bueno aún deleitarse en los mandamientos de Dios. Sin embargo, el versículo 1 nos pone otro nivel. Nos dice que mucho se deleita en sus mandamientos. Dice este salmo, cuán bienaventurado es ese hombre, cuán bienaventurado es esa mujer. Y hay otras cosas que vamos a continuar viendo en el resto del salmo, que yo quiero que las vayamos viendo en el orden en que se nos van presentando, como si una dependiera de la otra. Dice el versículo 2, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Sabemos que la descendencia se refiere a la simiente, a los hijos de ese hombre que mucho se deleita en los mandamientos de Dios. Serán poderosos en la tierra, serán benditos, serán sanos, serán trabajadores. No estarán, como dice en otro lugar de la Escritura, mendigando a la puerta del otro, sino que serán unos hijos de bien, serán hombres y mujeres de bien en la sociedad, tanto para ellos mismos y los suyos, como para sus semejantes. Y el versículo 3 nos dice algo muy importante, una de las cosas que yo más quiero resaltar de la enseñanza que nos da este capítulo de las Sagradas Escrituras. El versículo 3, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿Por qué yo quiero resaltar esto? Muchas veces nosotros menospreciamos las provisiones y las bendiciones temporales y materiales que nos da Dios. Y la razón de eso es porque normalmente con esos asuntos temporales y materiales, los seres humanos y aún los cristianos tendemos a irnos al extremo. Y hablamos entonces en contra de esos extremos, de nosotros poner nuestra confianza solamente en los bienes terrenales, de si nuestra seguridad depende de lo que tenemos en el banco o de la casa que tenemos o de cualquier bien del que podamos disponer para satisfacer nuestras necesidades temporales. Sin embargo, eso es cierto, nuestra confianza no debe estar en eso y no debemos ser como ese hombre necio del que el Señor Jesucristo habló en los evangelios, de quien dijo que él no era rico para con Dios, sino que era un necio, porque él dijo, edificaré mis graneros, los haré más grandes y tendré ahí mucho para el resto de mi vida, y le diré a mi alma, alma, gózate, reposa, come, bebe, tienes mucho para el porvenir. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es cierto que esa situación es algo que nosotros pues debemos evitar, no debemos ser así. Sin embargo, en este salmo lo primero que se nos dice es que el hombre que teme al Señor y mucho se deleite en sus mandamientos es bienaventurado. Y el versículo 3 nos dice que bienes y riquezas hay en su casa. De manera que aquí estamos hablando de alguien que es primeramente rico para con Dios, y que luego también es rico en lo temporal. Y esta riqueza, hermanos, obviamente no se refiere a la riqueza de la abundancia, de tener de sobra, de tener una cuenta llena en el banco cuyos intereses nos dan para vivir sin dar un golpe, que tener un yate, que tener una finca, una casa en la ciudad y 3 villas en el campo. No. Los bienes y riquezas se refieren a aquellas cosas necesarias para suplir nuestras necesidades y las de otros. Esos bienes y riquezas que hay en la casa del hombre que teme al Señor y que se deleita mucho en sus mandamientos, recuerden siempre eso. El nivel en el que este salmo nos habla es de deleitarse mucho en los mandamientos de Dios, o en gran manera, como dice la versión de la Biblia Reina Valera. Hay bienes y riquezas en su casa. Los bienes son todo aquello con lo cual podemos satisfacer nuestras necesidades.
la riqueza también. La salud, por ejemplo, es una riqueza muy poco valorada por la necedad del hombre. Y su justicia permanece para siempre. Y es interesante que esta justicia que está aquí se menciona 2 veces en este salmo, como vamos a ver. Y las 2 veces que se menciona tiene que ver con los asuntos temporales, con la riqueza y con lo que hacemos con ella. Y eso es muy importante que nosotros lo notemos. Además, esta justicia obviamente no se refiere a la justicia de méritos propios, de méritos intrínsecos que tengamos delante de Dios para ser aceptados delante de Él. Por las Escrituras sabemos, en el libro de Romanos capítulo 13 nos dice claramente que no hay justo ni siquiera uno, justo con justicia de méritos propios para ser aceptado delante de Dios, sino que esta justicia de la que se habla aquí tiene que ver con la práctica de los mandamientos de Dios, que son justos. Los mandamientos de Dios son justos. Cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, estamos practicando la justicia. Como bien nos dice el versículo 1, es un hombre que mucho se deleita en sus mandamientos. Así que esta es una justicia de obras, esta es una justicia de acciones. No justicia de obras para salvación, sino justicia de obras que manifiestan el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y está relacionado, como se ve aquí en el versículo 3, con que hay bienes y riquezas en la casa de este hombre que se deleita mucho en los mandamientos de Dios. Pero sigue diciendo, luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Seguimos viendo características de este hombre que se deleita mucho en los mandamientos de Dios. Dice que Él es clemente, compasivo y justo. Esto se refleja en el carácter. Y sobre todo, este carácter tiene que ver con su actitud hacia otros, con esos bienes y riquezas que ya vimos en el versículo 3 que hay en su casa. Él es clemente, es compasivo. Esas cosas tienen que ver con dar, tener compasión de las necesidades de otros. Pero qué bueno, hermanos, que este hombre que es clemente y compasivo, dice el versículo 3, que bienes y riquezas hay en su casa. No nos olvidemos de lo que hemos ido viendo hacia atrás. Se deleita mucho en los mandamientos de Dios. Sus hijos son benditos, su generación es bendita en la tierra. Hay bienes y riquezas en su casa. Y este hombre es clemente, compasivo y justo. Qué buena combinación. Pero luz le resplandece en las tinieblas. Hermanos, esta luz se refiere a salvación de Dios, liberación de Dios de situaciones difíciles. Hay situaciones que nos vienen a nuestra vida de muchas dificultades. Y qué bueno cuando Dios nos libera, cuando nos saca de esa situación difícil en la que estuvimos. Podemos decir que nos resplandeció luz. Es como cuando vemos una luz al final de un túnel oscuro del que pensamos que nunca vamos a salir. Dice el versículo 5, bien le va al hombre que se apiada y presta. Fíjense ahí cómo sigue mencionando el Salmo, asuntos que tienen que ver con dar. Y que obviamente están relacionados con esos bienes y riquezas que hay en la casa del justo, que repito, no que hay de sobra, porque en la enseñanza general de las Escrituras en otros lugares vemos que para dar no se necesita tener de sobra, sino que aún siendo pobres como los macedonios, que le daban a Pablo y que le pedían que les permitiera participar dando, la Escritura testifica de que ellos eran muy pobres, habla de profunda pobreza y aún así ellos querían dar. Esa no es la única manera en la que damos cuando nos sobra. Sin embargo, estamos hablando del nivel en el cual el Salmo 112 nos habla. Nos está hablando de alguien que hay bienes y riquezas en su casa. Y dice que este hombre es clemente, compasivo, justo y que se apiada y presta. Pero fíjense que dice que le va bien. Hay una conexión entre apiadarse y prestar y ser compasivo y ser clemente con que nos vaya bien. Hay una conexión, hermanos. Nos va bien, dice la Escritura, dice Dios, que le va bien al hombre que se apiada. Al hombre que se apiada y presta. Arreglará sus asuntos con juicio. Y esto es algo muy importante. Hay bienes y riquezas en su casa, dice el versículo 3. Y el versículo 5 dice que este hombre arreglará sus asuntos con juicio. Hay una relación muy estrecha entre que nos vaya bien y entre que nosotros arreglemos nuestros asuntos con juicio. El libro de Proverbios en el capítulo 23 nos dice que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde
por falta de juicio. Obviamente aquí este pan se refiere también a bienes. Hay bienes, no tanto como al nivel que nos dice aquí el versículo 3. Hay bienes y riquezas en su casa. En el barbecho del pobre no hay tanto, pero lo poco que hay, dice, que se pierde por falta de juicio. Así que el tema no es la cantidad, el tema es el juicio con el que nosotros administramos eso que tenemos, sea mucho o sea poco. De manera que a este hombre dice que le va bien porque él arregla sus asuntos con juicio y porque se apiada y presta, es clemente, compasivo. Hermanos, no nos va a ir bien, no habrá bienes y riquezas en nuestra casa si somos unos locos viejos. Dice la Escritura que este hombre arregla sus asuntos con juicio. El versículo 6 dice, nunca será sacudido, para siempre será recordado el justo. Y eso obviamente tiene que ver con esas obras de justicia que este hombre hacía, con esas personas de quienes se apiadaba. Su memoria será recordada, porque era un hombre que le hacía bien a los demás. Y el versículo 7 dice, no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Y quiero llamar la atención aquí. Dije ahorita que una de las cosas que más quería resaltar es lo que dice el versículo 3, que hay bienes y riquezas en su casa, cosa que muchas veces menospreciamos por los extremos a los que regularmente nos vamos respecto a esto, de confiar sobremanera en lo que Dios nos da. Sin embargo, dice el versículo 7 que el hombre que se deleita mucho en los mandamientos de Dios no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Y regularmente relacionamos esto con el hecho de que confiamos en el Señor y por eso no temeremos. Sí, hermanos, es cierto. Nuestra confianza está primeramente en el Señor. Pero es el Señor el que en este salmo, en el nivel en que se nos presentan las cosas en este salmo, pues nos da esos bienes y riquezas que hay en nuestra casa. Y aunque es cierto que no debemos confiar en ellos, ni poner nuestra confianza en ellos, sin embargo, la experiencia humana es diferente cuando recibimos malas noticias y tenemos una base temporal y material provista por el Señor para nosotros hacer frente a esas malas noticias. En este tiempo de coronavirus y de cuarentena, ¿cuántos de nosotros cuando recibimos la noticia de que ya no íbamos a poder salir a la calle a trabajar, cuántas personas, cuántos de nosotros, de los que vivimos del día a día, o de los que teníamos un empleo y escuchamos que íbamos a ser suspendidos temporalmente, cuántos nos sentimos temor, independientemente de que luego pues habláramos en nuestra alma y dijéramos, como sé que hemos estado diciendo y confiando, que el Señor tiene el control de todo? Sí, así es, pero eso no quita que en el momento sintiéramos temor, sintiéramos incertidumbre. ¿Y qué será de nosotros ahora? ¿Cómo nos va a ir? Siendo que no vamos a estar cobrando nuestro salario, o que vamos a estar recibiendo la ayuda del gobierno, que es 3, 4 o 2, lo que fuere, veces menor que nuestro salario regular. ¿Qué será de nosotros? Y ahí hablábamos en nuestra alma. Pero qué diferente es, hermano, cuando escuchamos que ya no vamos a poder trabajar, pero bienes y riquezas hay en nuestra casa. Y no estoy hablando, hermano, de que si ahora mismo no hay lo suficiente en su casa, o aún antes de que llegara esta cuarentena y este estado de emergencia, usted está mal por eso. No, estamos hablando de que si Dios la ha bendecido y lo ha puesto en este estado del que habla el Salmo 112, qué bueno cuando recibimos malas noticias, que nuestro corazón no temerá. Sí, porque estamos confiados en el Señor, pero también porque bienes y riquezas hay en nuestra casa. Eso no podemos menospreciarlo. Y recuerden que dice, su justicia permanece para siempre. Con liberalidad ha dado a los pobres, dice el versículo 9. Y ahí vuelve y dice la Escritura, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en honor. Hermanos, amigos, podemos dar con liberalidad cuando bienes y riquezas hay en nuestra casa. Quiero insistir en que en este tiempo de cuarentena, en este tiempo en el que esta enfermedad del coronavirus pues ha traído esta situación a nosotros en estos meses del año 2020, los meses de marzo, abril y lo que va del mes de mayo y lo que falta todavía, quiero enfatizar el hecho de que qué bueno es cuando situaciones como esta entran
nosotros estando en este nivel, en este grupo de los cuales nos habla el Salmo 112, podremos dar con liberalidad. Ya dijimos que para dar con liberalidad no debe ser solamente cuando nos sobran las cosas o cuando hay bienes y riquezas en nuestra casa. Aún en escasez podemos dar. El Hijo de Dios sabe dar, aún con liberalidad en medio de la escasez. Pero qué bueno cuando podemos dar aún con más liberalidad y alcanzar a más personas, porque estamos, como dice este salmo, dice allí que con liberalidad ha dado a los pobres y su justicia permanece para siempre. Hermanos, es la escritura que dice que cuando damos con liberalidad, cuando hay bienes y riquezas en nuestra casa, su justicia permanece para siempre. No lo estoy diciendo yo. Véalo en la escritura. No temeremos recibir malas noticias. Nos resplandecerá luz en medio de las tinieblas. Nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Habrá bienes y riquezas en nuestra casa. Estoy ahora recapitulando hacia atrás. Y todo vuelve al capítulo 1. A la bienaventuranza de temer al Señor y de deleitarse mucho, recuerden, en sus mandamientos. Que Dios nos conceda la gracia de deleitarnos mucho en los mandamientos de Dios. Al hacerlo, nuestra justicia permanecerá para siempre. Nuestras obras de justicia, nuestras obras de cumplir con los mandamientos de Dios, que beneficiarán en las maneras que ya hemos visto aquí, no solamente a nosotros y a los nuestros, sino también a los que nos rodean. Que Dios nos conceda esta gracia